Bien, muchas gracias nuevamente para cada uno de ustedes, queridos hermanos obispos, miembros de la Comisión Nacional del Diaconado. También agradezco la participación de los hermanos de Santiago que nos acompañan, diáconos y sus esposas, y a todos los hermanos que nos ven a través de la red de la Conferencia Episcopal de Chile. Quiero presentar algunos antecedentes históricos y la actualidad del itinerario de formación para el diaconado permanente en Chile. El presente documento itinerario de formación para el diaconado permanente en Chile surge de un proceso de trabajo de varios años que vale la pena rescatar y considerar. Incluyó el discernimiento de la Comisión Nacional del Diaconado Permanente en dos periodos, también la revisión de aportes de la COP, algunos especialistas, los aportes y correcciones de los hermanos obispos, siendo finalmente aprobado la 132 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile del año 2025. Discernimiento y visita al lugar, presentamos hoy día el itinerario de los obispos, las comisiones diocesales del diaconado permanente, las escuelas de formación en las diócesis, en fin, a toda nuestra iglesia que peregrina en Chile, en el marco que nos regala la 123 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aquí en Locañas. Como lo hemos señalado en distintas ocasiones, reuniones, el propósito fundamental del documento consiste en consolidar un proceso formativo integral que en realidad es el perfil especial que tienen los tiempos en la relación de los diáconos permanentes, estableciendo la identidad del diácono como signo vivo de Cristo siervo en medio del mundo, y que nos anime también como iglesia en Chile en un proyecto común, siempre deseado por nosotros, sin duda con las características y desafíos pastorales propios de cada diócesis. Algunos antecedentes históricos sobre la restauración del ministerio del diaconado entre 1967 y 1970. La restauración del diaconado en Chile constituye un hito relevante en la historia de la recepción del Concilio Vaticano II, cuya clausura el 8 de diciembre de 1965 marcó el inicio de una renovación eclesiológica sin precedentes en los últimos tiempos. Los fundamentos jurídicos de esta restauración emanan, como sabemos, de la Constitución Lumen Gentium en su número 29 y luego por Pablo VI la Carta Apostólica Sacrum Diaconatus Ordinem del 18 de junio de 1967. Haciendo un poquito de referencia sobre Lumen Gentium, de lo que nos compete, dice al final del número 29, corresponde a las distintas conferencias territoriales de obispos, de acuerdo con el mismo sumo pontífice, decidir si se cree oportuno y en dónde el establecer estos diáconos para la atención de los fieles. Con el consentimiento del romano pontífice, este diaconado podrá ser conferido a varones de edad madura, aunque estén casados, y también a jóvenes idóneos, para quienes debe mantenerse firme la ley del celibato. Y Sacrum Diaconatus Ordinem, en el número 1.1, dice: corresponde a las asambleas legítimas de obispos de las conferencias episcopales debatir, con el consentimiento del sumo pontífice, si el diaconado debe instituirse como un grado propio y permanente de la jerarquía, y dónde, en aras del bien de los fieles. Hasta ahí los números de estos documentos del magisterio. Nuestra Iglesia de Chile, y esto vale la pena considerarlo porque estamos próximos a un importante jubileo, nuestra Iglesia en Chile se destacó en este proceso de recepción del concilio, entre otros ámbitos, al constituirse en la primera conferencia episcopal en solicitar formalmente a la Santa Sede la restauración del diaconado permanente el 4 de septiembre de 1967, obteniendo la aprobación pontificia el 5 de diciembre de 1967. Estamos próximos ya
a los 60 años de esta iniciativa del episcopado chileno. Este proceso refleja una apuesta teológico-pastoral propia que se detalla en la cronología que voy a presentar sobre estos primeros años de la restauración en Chile. En el año 1968, pensemos que la aprobación se recibió el 5 de diciembre de 1967, en el año 1968 se realizó la primera ordenación excepcional, podríamos decir, en la arquidiócesis de Puerto Montt, del doctor Rodolfo Rencoret, considerado el primer chileno ordenado diácono, y esta se realizó en su lecho de muerte por su hermano, Monseñor Alberto Rencoret, no, podríamos decir, en el Hospital Católico. No ejerció un ministerio estable. Bueno, formal. Bueno, en 1968, en la diócesis de Talca, fue ordenado don Samuel Rebolledo, que en verdad se podría señalar como la primera ordenación al servicio de la pastoral. Un campesino de Vilches, con ejercicio estable de su ministerio, en nuestra iglesia chilena, y podríamos decir el primero también en la América Latina, iniciando el ministerio en clave conciliar y en la misión rural. En 1969 se ordenó a don Guillermo Máximo Valdés, de la diócesis de Valparaíso. Primer diácono diocesano de Valparaíso, su ordenación fue el 20 de diciembre de 1969 y señaló con esto, como vemos en pocos años, la recepción rápida de esta iniciativa del episcopado ya en una segunda diócesis. En 1970, por manos del cardenal Silva Enrique, se ordenaron 4 varones: Jorge Escobar, Oscar Eisman, Ricardo Concha y José Donoso. En este caso, podríamos apreciar como la primera promoción estable, primera ordenación múltiple en Chile, con ejercicio ya en diversas parroquias, marcando de algún modo un inicio de la institucionalización del ministerio en nuestra iglesia chilena. Y también el mismo año, 1970, José II Cabezas de Pin, de la Arquidiócesis de la Santísima Concepción, podríamos decir pionero en esta zona, y ejerció su servicio pastoral de manera continua en la gloriosa parroquia Santa Cecilia de Talcahuán por 50 años. Algo sobre la evolución del marco normativo y algunos documentos clave del ministerio. La Iglesia en Chile ha sistematizado su experiencia a través de una normativa orgánica que buscó armonizar las disposiciones universales por un lado y luego los procesos y la identidad tanto de la Iglesia en Chile como las diócesis en iglesias particulares. Es así entonces como en 1968 se aprobó el primer reglamento para el diaconado permanente en Chile, 1968, regulando con ello la admisión, la formación y el ejercicio tras la aprobación de la Santa Sede. En 1970 se realizó el primer encuentro, en algún sentido de carácter nacional, en Padre Hurtado, iniciando con ello una dimensión de fraternidad nacional convocada por este ministerio en particular, todavía naciente. En 1982 se promulgaron las primeras orientaciones para el diaconado permanente en Chile. En 1993 se actualizaron estas orientaciones adecuando la praxis nacional al Código de Derecho Canónico que había nacido en 1983 y además a la experiencia pastoral acumulada ya de la Iglesia en Chile. Luego, en 1998, se recepcionó los documentos fundamentales de la Santa Sede, es decir, la ratio para el diaconado y el directorio para el ministerio y vida de los diáconos permanentes. A la luz de estos documentos de carácter universal, en 2006, se publicaron nuevas orientaciones pastorales profundizando en la división, en este caso, misionera. Y en 2013 se definió el itinerario de acompañamiento diaconal como herramienta de formación para ayudar
a la formación permanente de los diáconos. Luego, en este año 2025, el día también 2026, presentamos este itinerario de formación para el diaconado permanente en Chile, que propone, como los anteriores sin duda, una matriz para todo el país, actualizando la propuesta formativa y su contenido, queriendo dar también unidad a las distintas etapas de la vida del ministerio del diácono. Algunas valoraciones del itinerario que presentamos en el día de hoy. El documento que hoy se presenta, como ya decía, propone una matriz formativa común que concibe la formación del ministro como un itinerario discipular y de maduración vocacional, de carácter permanente, recogiendo la recepción y el desarrollo del ministerio diaconal en Chile y generando una propuesta para el momento presente y futuro. Esta propuesta, consideramos, es de gran valor formativo y pastoral por las siguientes razones. En primer lugar, la continuidad vital del ministerio. Debemos decir, a veces cuesta tomar conciencia de esto, la formación no se agota con la recepción del orden sagrado. El itinerario establece en este sentido que es un proceso que dura toda la vida, integrando armónicamente el discernimiento vocacional, la formación inicial en la escuela del diaconado, la incorporación también en ello de la familia, y luego la formación permanente tras la ordenación. En segundo lugar, el documento propone una articulación entre el inicio y la permanencia. El documento vincula la etapa inicial con la permanente al definir esta última como una exigencia necesaria para completar y actualizar lo aprendido y vivido en la etapa inicial. En tercer lugar, su estructura sistemática. La organización del itinerario está dado en 4 apartados. En primer lugar, identidad. Segundo, discernimiento. Tercero, formación inicial. Y por último, la formación continua o permanente. En este sentido, se trata de garantizar que exista un proyecto formativo común y coherente que acompañe la vida del candidato. Luego, al diácono ordenado y a su familia desde el primer llamado hasta el ejercicio maduro del ministerio. En cuarto lugar, se intenta responder a los desafíos contemporáneos del ministerio y la formación. Al plantear una formación que permanece siempre en camino, el itinerario asegura que el diácono esté capacitado para escrutar los signos de los tiempos y responder con fidelidad a las necesidades de la Iglesia y la misión en los desafíos del mundo actual y de nuestra pastoral. Por último, en quinto lugar, se aspira a una formación integral. El documento apuesta por una perspectiva educativa que considera las dimensiones humana, espiritual, intelectual y pastoral, que se concretan en el paradigma formativo del saber, el saber ser y el saber hacer. De esta manera, el acento no se coloca solo en la dimensión cognitiva, sino que también aborda una formación integral, especialmente orientado hacia lo pastoral. Este proyecto formativo, entonces, permite que el orden del diaconado no se perciba como una meta a alcanzar tras la formación inicial, sino como una vocación en constante configuración con Cristo siervo, donde la formación permanente alimenta y renueva el compromiso asumido desde la primera llamada y la formación inicial. Un importante desafío nos plantea, este texto lo saqué de la Carta Apostólica, una fidelidad que genera futuro del Papa León XIV, el 22 de diciembre del 25. El Papa León señala un punto relevante para esta presentación en el número 18 del documento cuando habla sobre la fidelidad y la fraternidad, pensando un poquito en la dimensión del diaconado y la propuesta formativa. Dice León, la escuela de la sinodalidad puede ayudar a todos a madurar interiormente la acogida de los diferentes carismas en una síntesis que consolide la comunión del presbiterio, fiel al Evangelio y a las enseñanzas de la Iglesia. En un tiempo de gran fragilidad, todos los ministros ordenados están llamados a vivir la comunión, volviendo a lo esencial y acercándose a las personas, para custodiar la esperanza que se hace realidad en el servicio humilde y concreto. En este horizonte, sobre todo en el ministerio del diácono permanente, dice el Papa, configurado con Cristo siervo,
Es signo vivo de un amor que no se queda en la superficie, sino que se inclina, escucha y se entrega. La belleza de una iglesia formada por presbíteros y diáconos que colaboran, unidos por la misma pasión, por el Evangelio, y atentos a los más pobres, se convierte en un testimonio luminoso de comunión. Según la palabra de Jesús, es de esta unidad arraigada en el amor recíproco, de donde el anuncio cristiano recibe credibilidad y fuerza. Por eso, el ministerio diaconal, especialmente cuando se vive en comunión con la propia familia, es un don que hay que conocer, valorar y apoyar. El servicio discreto pero esencial de hombres dedicados a la caridad nos recuerda que la misión no se cumple con grandes gestos, sino unidos por la pasión por el reino y con la fidelidad cotidiana a Dios. Termino con este punto, el diaconado como signo de esperanza. Agradecemos a todas las personas que participaron en el proceso de diseñamiento, elaboración, corrección y aportes para concretar este documento que se pone al servicio de los obispos, las comisiones diocesanas y escuelas del diaconado permanente en Chile. Presentamos este proyecto formativo a las manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen, en el centenario de su coronación como Madre, Reina y Patrona de Chile, reconociendo el fruto de 60 años de fidelidad e historia. Creemos que las vocaciones al diaconado permanente y sus familias son signos de esperanza para la Iglesia en el mundo de hoy. Muchas gracias. Damos nuestra gratitud a Monseñor Álvarez por su valiosa y gratificadora presentación. Para dar continuidad a este ciclo de exposiciones, procedemos entonces a presentar al padre Ignacio Carrera, secretario adjunto para la pastoral de la Conferencia Episcopal de Chile, quien va a presentar la ponencia titulada Originalidades y aportes del itinerario de formación para el diaconado permanente. Buenas tardes a todas y a todos. De manera particular, un saludo a los que nos siguen por las redes sociales, los diáconos de Chile, y a su familia. El itinerario que se presenta hoy día es mucho más que una actualización normativa, tampoco es un pegote ni una síntesis de muchos documentos, ni un resumen de muchos documentos. Es algo en continuidad con la tradición eclesial, pero a la vez muy original, a mi parecer, en muchos aspectos, y la originalidad se la da la manera como fue trabajado este documento, lo que él significa a nivel simbólico, y también de esta dimensión más de encarnación a un contexto que es nuestro contexto chileno. Entonces, yo diría que una de sus primeras novedades es la manera en la que fue elaborado. No aparece como un documento producido de manera aislada, sino es fruto de un trabajo compartido entre la Comisión Nacional del Diaconado Permanente, ustedes, señores obispos, los obispos de la Comisión Pastoral, los encargados diocesanos, teólogos y diversos agentes vinculados a la formación y al acompañamiento. Entonces, es un documento en el cual han participado enormemente de personas, y a la vez esta elaboración sinodal, yo creo que para algunos de los que participaron en este proceso fue una escuela. Aprendieron, hubo una especie de ayornamiento teológico sobre lo que es el diaconado, y esto es profundamente enriquecedor. Yo creo que tiene una autoridad eclesial particular este proceso, el documento a causa del proceso, porque expresa profundamente una escucha, una participación, discernimiento, recepción de la experiencia real de iglesias particulares. Entonces no parte de solamente conceptos teóricos o conceptos abstractos, sino también de realidades con nombre y apellido. El segundo elemento, yo creo que el texto responde a una necesidad largamente resentida en Chile, contar con una matriz formativa común para todo el país. No es una pretensión de uniformizar, al contrario, sino tener algo común, y esto suena muy bonito porque es una profecía de comunión, es una profecía sinodal de querer sin podos, ¿no? Caminar juntos. Entonces creo que hay algo profundo en esta búsqueda. En ese sentido, yo creo que no llega tarde el documento, sino que llega en el momento justo, ofrece orientaciones, coloca orden y claridad,
porque no todas las personas ni en todas las diócesis hay la misma disponibilidad de personas, de recursos para ofrecer una reflexión con la profundidad que tiene este documento, que se ha enriquecido con la experiencia de todo Chile. Lo que me parece que es muy bonito y que permite crecer en la unidad como iglesia chilena, además en la calidad de la formación y en la proyección pastoral misma. Una tercera cosa que quisiera señalar es que me parece que el documento a nivel teórico también presenta una síntesis muy lograda del Vaticano II, de la Iglesia Universal, de la Iglesia Latinoamericana y de nuestra Iglesia local. Creo que esta riqueza en su fundamentación le da un peso particular. El itinerario se apoya con claridad en la teología, por supuesto, del Vaticano II, como acaba de ser señalado. Recoge las orientaciones universales de los últimos documentos de la Iglesia, pero también del CELAM, y esto es bueno señalarlo. Al mismo tiempo, asume con realismo la experiencia pastoral chilena acumulada en décadas, que es muy diferente porque las diócesis son diversas, las experiencias son diversas. No es, por tanto, una mera repetición de principios generales, como señalé anteriormente, sino una recepción, yo diría, creativa y contextualizada. Entonces, en cierta manera hay continuidad, y no me atrevería a decir discontinuidad, al contrario, yo diría hay un enriquecimiento de esta continuidad. Un cuarto aspecto es que el texto ofrece una estructura clara del proceso completo, como ya se señaló. Esto es bonito, tener un documento donde tenemos todo el proceso que dura la vida, ¿no? Como se señaló anteriormente. Está la etapa del discernimiento, la formación inicial, las etapas ministeriales y la formación continua o permanente, como ustedes la quieran llamar. Esta organización le da al documento la fuerza de un verdadero itinerario, de un proceso, no solamente como de etapas, sino que hay una coherencia, la coherencia de un proceso que dura toda la vida. No deja la impresión de un conjunto disperso de orientaciones, sino de un camino orgánico, progresivo. Esto también es muy bonito, como va creciendo, va creciendo, ¿no? Y que a la vez es verificable con criterios concretos. Esto ayuda a asegurar estándares de formación. Entonces, yo creo que un itinerario común no es algo a la baja, no es un mínimo común, al contrario, yo creo que es subir la barra para tener algo común, pero algo común enriquecedor. Y como ya lo señalé anteriormente, es una invitación a la comunión entre las diócesis, sin anular las legítimas adaptaciones. Y ustedes, los que han tenido la oportunidad de leerlo, o los que lo leerán en el futuro, se darán cuenta que hay una gran variedad de posibilidades, un documento que es muy abierto a colaboraciones de diferentes tipos. El quinto aspecto me parece que en la familia, y que es particularmente valioso, el itinerario integra de manera explícita, esto es muy importante, la familia, de manera explícita los hijos, y lo que es extraordinario encuentro del documento es que aparece la familia, los hijos, la esposa, pero en todas las etapas del camino. No es una formulación, hay que integrar la familia, no. Aquí está descrito en todas las etapas de la vida. Hasta se habla de la viudez del diácono, y también cuando la esposa pierde a su marido. Entonces, yo creo que esto es súper original, algo que hay que valorar. No considera al candidato como un individuo aislado, sino como un hombre inserto en una vocación matrimonial y familiar que debe cuidar, pero también que tiene que ser discernida y acompañada por otros. Además, aborda con delicadeza situaciones reales como la participación de la esposa, que pueden ser participaciones tan diversas, ¿no? La comprensión de los hijos, porque las edades, las situaciones son muy variadas. La armonización entre ministerio, trabajo y hogar, cuando el diácono todavía trabaja y no está jubilado. E incluso, como ya lo señalé, la realidad de la viudez. El sexto aspecto es que el documento no reduce la formación a cursos o asignaturas, respetando lo que pide la Santa Sede. Ahí hemos seguido incluso los títulos, los nombres de los cursos como los solicita la RACIO, ¿no? Pero va más allá.
Hay un plan curricular, a mi parecer, bien articulado, que subraya el acompañamiento de diversos sujetos e instancias: el obispo, la escuela del diaconado, el acompañante espiritual, la comunidad de procedencia, e incluso la posibilidad de que un matrimonio maduro acompañe al candidato y a su esposo. ¿Qué cosa más sinodal que eso? Entonces, el acompañamiento del diácono no se le delega a una persona ni a un grupo, sino que de alguna manera todas estas instancias representan a la comunidad que acompaña a lo largo de la vida. Esto que yo llamaría la red de acompañamiento es una de las mayores fortalezas, a mi parecer, del texto. Ya no habrá ningún diácono que pueda decir que se siente solo o que está solo. Ojalá así sea. Porque entiende la formación del documento como un proceso humano, espiritual, eclesial y relacional. Séptimo, ya se señaló, así que lo digo muy rápidamente, se clarifican las etapas de discernimiento y los requisitos de ingreso. Y esto hay algo común, hay una ficha donde está explicado todo lo que se necesita. Creo que agrega el más de la claridad con que se explicitan los requisitos, las condiciones y los pasos previos al ingreso, desde certificados hasta entrevistas. Esto evita improvisaciones y sorpresas posteriores. Entonces, esto es muy respetuoso del diácono, de su camino, pero también de la comunidad. En términos pastorales y administrativos, ayuda a discernir de manera más seria, transparente y responsable. Entonces, todos sabemos qué documentos se nos van a pedir, que no haya arbitrariedad en los documentos que se nos están pidiendo. La explicitación de requisitos personales, familiares, eclesiales y formativos fortalece la confianza en un proceso y favorece, a mi parecer, decisiones más fundadas. A la hora de decidir si alguien puede o no puede continuar, hay elementos objetivos, y esto es muy importante en el discernimiento. No está el olfato ni la intuición, hay que tener cosas objetivas, y creo que esto es muy sano. Octavo, el itinerario confirma la importancia de una formación exigente. De hecho, hay incluso un programa de formación continua, con dimensión humana, espiritual, intelectual y pastoral, y una propuesta curricular pensada para nuestro contexto chileno. Al mismo tiempo, abre amplias posibilidades de colaboración entre las diócesis. Esto también es muy, muy original. Centros de formación, institutos y universidades católicas podrían colaborar favoreciendo una lógica de red, como ya sucede en algunas diócesis. Pensemos, por ejemplo, en Concepción, también aquí en Santiago. Esto es especialmente valioso para diócesis con menos recursos. No quisiera de ninguna manera menospreciar diócesis, simplemente decir que algunas diócesis tienen menos posibilidades porque están más aisladas, hay menos formadores, etcétera. Porque el texto no solo pide calidad, sino que también favorece, esto es lo lindo, dice, no solo te pedimos calidad, te damos pistas de dónde puedes buscar calidad. A tal punto que uno puede pensar incluso en mentorías, por ejemplo, que los formadores que ustedes tienen en sus diócesis sean acompañados por profesores de más experiencia, que puedan ayudarlos y acompañarlos para que aprendan a enseñar, para que haya alguien que objetivamente asegure la calidad de la formación que ustedes están dando en sus diócesis. Y esto ya creo que sucede a veces de manera que no es oficial, pero en algunas diócesis ya está pasando. Continúo el noveno, el documento no se limita a la etapa inicial, como ya lo dije, sino que propone múltiples temáticas para la formación permanente. Por ejemplo, espiritualidad diaconal, la cuestión de la doble sacramentalidad, administración parroquial, claves de homilética, pastoral social, ecumenismo, lo que un itinerario tradicional no puede hacerse cargo en 3 o 4 años. Entonces el diácono no es formado solo para ser ordenado, sino para seguir creciendo durante toda su vida ministerial. Décimo, otro aspecto muy valioso es que el texto no idealiza tampoco el ministerio. Considera las tensiones propias del camino, por ejemplo, la tensión familiar, las tensiones con el trabajo, la necesidad de ambientes sanos y seguros, la prevención de abusos, se nombran estas cosas. Y esto creo que es valiosísimo. Se habla de la rutinización, del envejecimiento y de la viudez. ¿Qué cosa más concreta? Precisamente por eso resulta más creíble y útil este texto, este documento, porque acompaña la vida real del diácono, con sus límites y sus riquezas, sin perder el horizonte evangélico ni la esperanza.
En conjunto, el itinerario, a mi parecer, transmite seriedad y madurez y esperanza, da confianza a ustedes, señores obispos, porque ofrece una referencia común, da seguridad a los equipos formadores, porque se sabe por dónde se puede ir, porque clarifica proceso y responsabilidad y anima a las diócesis, porque fortalece la identidad del diaconado permanente, no solo como un servicio litúrgico, sino que lo abre a otras dimensiones como son la caridad, la palabra, siempre en comunión sinodal. Y por último, yo creo que una de las grandes originalidades o riquezas, más que originalidad tal vez, mejor, esta palabra representa mejor, el documento puede ser presentado con gratitud como una verdadera contribución al fortalecimiento del ministerio diaconal en Chile. No reemplaza el discernimiento propio de cada diócesis, pero lo sostiene con mayor validez y claridad y comunión. De fondo, lo que quisiera decir, a mi parecer, es que el hecho que ustedes lo hayan votado y aceptado y hayan trabajado en él, lo hayan estudiado, es un ejemplo de comunión para la Iglesia chilena. Es una profecía de que diócesis diferentes, de que personas diferentes, obispos diferentes, logran caminar juntos. Esto es súper sinodal. A mi parecer, la sinodalidad no puede ser, no es posible con gente igual, como la comunión. No se puede llamar comunión que todos pensemos igual y seamos igual. Entonces, es profundamente evangélico y simbólico el hecho de que ustedes, si puedo decir así, hayan dado su firma. En ese sentido, el aporte del documento no será solo formativo, yo creo que es también eclesial, porque ayuda a caminar con un lenguaje común, con criterios compartidos al servicio de toda la Iglesia de Chile. En síntesis, el valor del itinerario está en que no solo ordena mejor la formación, es mucho más que eso. La dignifica, diría yo, la actualiza, la sitúa en una visión eclesial más completa, sinodal. Es un texto que no reemplaza el discernimiento de cada obispo, sino que lo ayuda, lo apoya con mayor solidez y comunión. Yo me permito también dar las gracias a todos los que participaron en la contribución de este documento. Muchas gracias. Para concluir este ciclo de exposiciones, nos adentraremos en un aspecto fundamental de la vocación diaconal: la dimensión del diácono como esposo, padre y servidor. Para iluminar este tema nos acompaña acá, ya presentamos, Paula y Yolanda. Bueno, ya Padre Heriberto ha dado un contexto de lo que este itinerario nos permite como iglesia. Yo quisiera simplemente, junto a Paula, hacer una reflexión sobre algunas bajadas a esto tan complejo que es un proceso formativo de lo humano, de lo espiritual, donde hay tres dimensiones que son constitutivas de la historia personal de cada diácono, que es el ser trabajador, ser esposo y ser padre. ¿Y por qué estas tres dimensiones? Porque sin duda en un contexto de una diversidad de todas nuestras diócesis, nuestras distintas realidades culturales incluso, hay estos tres elementos que son propios de la historia y del bagaje con que llegan estos varones de edad madura, casados y de fe probada, que hacen el proceso de discernimiento al diaconado. Identidad, discernimiento, formación inicial, vida ministerial y formación permanente. La línea vertebral de este itinerario, que siendo revisada, un poco reflexionada desde este ser trabajador, ser esposo y ser padre, nos permite algunas de los énfasis que ya han sido presentados antes, pero ejemplificarlos desde la vida cotidiana. La identidad del diácono permanente, casado, se construye sobre la armonía de dos sacramentos: el matrimonio y el sacramento del orden. Y la prioridad vital para los diáconos, la misión principal es, ante cualquier actividad pastoral, ser padre, esposo, trabajador. Eso va a darle coherencia en el servicio. La caridad, la disponibilidad, la humildad deben vivirse primero en una escuela que es la propia familia. De esta coherencia va a depender la autenticidad del testimonio ante el mundo. El diácono permanente está situado en el mundo, la sociedad y la cultura. En estos ámbitos está llamado a establecer un diálogo que favorezca la irrupción del Evangelio, ampliando las fronteras geográficas, culturales y de la evangelización.
En este sentido, la actividad profesional, laboral y la familia no quedan nunca al margen del ministerio, sino que están llamadas a integrarse en su vocación y en la misión Pañitos de que estos creo que corresponde faltaban, asumir. ¿no? ¿Ah? Lo primero, con respecto al ser trabajador. Los diáconos provenimos de las más diversas condiciones, de los más diversos oficios y profesiones en nuestro país. Todos hombres mayores, con experiencias en el mundo laboral, con carreras exitosos en los distintos niveles de sus servicios, de sus oficios, insertos en el mundo. Y ahora la Iglesia, al acogerlos en este proceso formativo, en este proceso vital, puede disponer de manera que den nuevos frutos para la construcción del reino de Dios. Esa es una riqueza que los hombres maduros que han hecho una carrera en el mundo laico, en distintas profesiones, en distintas situaciones, van pudiendo ser también un fruto nuevo en la Iglesia. En el mundo laboral de cada uno de estos, y me incluyo, hombres mayores que en algún momento de la vida somos llamados a descubrir esta vocación, se nos abren infinidad de fronteras, de periferias existenciales y materiales que son muy propias del ministerio diaconal. La escucha de matrimonios en crisis, el dolor por un hijo que se encuentra atrapado en la droga, el embarazo de una hija adolescente, las confidencias de estar viviendo una infidelidad y no poder salir de eso. Son experiencias que personalmente me tocó vivir en contexto del mundo, en contexto de algo tan concreto como un banco, una institución de orden financiero en donde ejercía mi servicio, mi profesión. Todas estas experiencias empiezan durante e incluso antes del proceso formal en la formación. Son los primeros signos que uno mismo, como posterior candidato al diaconado, ni siquiera es capaz de percibir en el camino que van. Recién ordenado, el primer acompañamiento a un enfermo terminal fue el de un compañero de oficina, que durante mucho tiempo acompañé en su enfermedad sin que él supiera que yo estaba haciendo un discernimiento en paralelo de esta posible cambio en mi estado de vida. En el mundo laboral se nos habla desde antes de estar ordenado una riquísima mies que requiere cada día de más trabajadores. Este mundo también nos obliga a que la casa, la familia, sea una casa y signo, que el hogar se convierta en un referente para la comunidad, siendo casa, siendo signo del servicio diaconal en nuestras comunidades. La integración de la vida es un concepto complejo. Integrar en la vida esto que hemos ido haciendo tan propio nuestro como el ejercicio de una profesión, el integrar en la vida familiar, nos hace que podamos tener ahí una tarea tremenda. Y para la formación de un diácono, una tarea fundamental. La actividad profesional, laboral y familiar deben finalmente integrarse plenamente en la vocación y en la misión. La familia del diácono permanente es un pilar fundamental en todas las etapas del proceso vocacional y ministerial. Sin duda, desde el discernimiento inicial, y como decía recién, antes de eso, en la familia es donde uno va anhelando que el amor, la solidaridad y la fe sean tangibles. Primero, como esposo que comienza en una primera vocación. Mi primera vocación la comencé a discernir hace ya más de 40 años. Mi primera vocación, ser esposo. Vocación que hoy día plenamente vive en mí, el ser esposo. Y desde ahí, junto a Paula, empezamos a construir una familia. Una familia que comienza con un proyecto puesto en las manos de Dios. Por el sacramento nos pusimos en camino para construir una familia al modo que Él quisiera regalarnos. En ese don gratuito que es la vocación de ser esposo o esposa, el Señor nos fue regalando muchas experiencias y los principales dones, nuestros 3 hijos. El Señor nos regaló y nos sigue regalando. Hace 3 años nos regaló una hija, una nuera. Seguimos en este proceso de ser familia. En este camino matrimonial fui descubriendo una espiritualidad que yo no tenía,
que la trajo a mi vida Paula. Y luego comenzó el servicio en la iglesia. La alegría de salir al encuentro de otros y la alegría mayor del abrazo al volver a casa. Muchas veces esos primeros pasos, esos primeros salidas al encuentro de los otros en el servicio, fueron empujados por ella. Cuando van creciendo los hijos y siendo apoderados de colegio, de repente las cuestiones tan sencillas y tan cotidianas, podríamos invitar a tal o cual, se ven un matrimonio interesante, lo podíamos conocer. Y eso va caminando y termina siendo una pastoral de matrimonio en una experiencia en el colegio de mis hijos. El servicio se va entrelazando con la vida sencilla de la primera iglesia, mi iglesia doméstica. Podrías conversar con este apoderado y parece que está pasándole algo, está muy triste. Y esa pastoral de patrimonio que fuimos caminando se va a transformar en una pastoral de los, comillas, valientes, hombres y mujeres separados que querían encontrar un espacio de oración y acogida en la iglesia. Son experiencias que son riquísimas y que nacen de este ser esposo. Seguimos siendo, en primer lugar, esposos. El ámbito del discernimiento. El primer ámbito donde se gesta y se reconoce la vocación es en el seno de esta propia iglesia doméstica que es la familia. La gracia de lo cotidiano, la voz de Dios se percibe en la dinámica diaria, en el amor conyugal, en la educación de los hijos, en la vida parroquial de la familia que somos. El consentimiento, primero el del esposo. No es un trámite formal. En el itinerario emotivo de muchas conversaciones y de ver, es un requisito que subraya la corresponsabilidad de ambos en el camino vocacional. Sin el sí de la esposa y de los hijos después, el sí del marido no tiene sentido si va en contra del querer de ellos. Por lo tanto, la esposa es un pilar en este camino, parte esencial de la respuesta vocacional, pues es quien mejor conoce las virtudes y las limitaciones de uno como candidato. La experiencia de los hijos. No solo el tener los hijos, sino ir acompañando las distintas edades con distintas complejidades, problemas, gozos, alegrías, se debe escuchar activamente en ellos para poder atender también a los cambios que van experimentando, a esta dinámica familiar que se va reconfigurando y que va haciéndose novedosa todos los días. El Señor nos hace nuevo todos los días. En el itinerario de formación inicial. En el itinerario de formación inicial se trata de un proceso de integración y adaptación. La formación diaconal es un desafío de articulación que demanda tiempo y mucha dedicación del grupo familiar. Una organización familiar, aprender a articular los horarios, los espacios, los tiempos, adecuar los calendarios para que funcionen y reducir tensiones. La formación conjunta que permite fomentar que también las esposas participen en la medida de sus intereses, en una mayor formación, tal vez en otro. La Iglesia tiene el don de muchos carismas y muchos ministerios. Cada uno puede encontrar su lugar ahí. Se me acabó el tiempo, me están diciendo. Eso hacen las esposas. Eso hacen las esposas, señor. ¿Ah? Sí. Cuidado del matrimonio. Es tarea diaria con espacios propios para compartir. ¿Ah? El tiempo juntos, la escucha recíproca. Ella va a hacer una conclusión que me parece muy relevante. Bueno, buenas tardes de nuevo. Mire, la conclusión que tendría yo es: la familia del diácono manifiesta al mundo que es posible armonizar la vocación matrimonial con un ministerio eclesial estable. El sacramento del matrimonio consagra a nuestros esposos como signo del amor fiel y fecundo de Cristo por la Iglesia. En la vida cotidiana, el esposo, futuro diácono, aprende el servicio humilde de acompañar a su esposa, perdonar las ofensas, educar en la fe a los hijos y sostener la familia en todas las dificultades. Esta entrega conyugal es su primera diaconía, es su primer servicio,
La vocación de nuestro esposo es un llamado personal que él debe descubrir y que nosotras muchas veces vamos percibiendo en los pequeños gestos de la vida de cada día. En mi caso, nuestro párroco, 2 meses antes de conversar con Leonardo, habló conmigo para compartirme que pensaba, como Leonardo, en un candidato al diaconado, para ver si yo reconocía signos que pudieran mostrar esta diaconía, esta posible vocación. Y yo dije que sí. En realidad yo veía que él era un candidato, o sea, en su manera de actuar en el trabajo, lo que me contaba, en el colegio, en la pastoral. Yo veía que ese era el camino. Pero me dijo el padre, usted se queda callada y no habla hasta que yo hable. Entonces, él un día me dijo, me va a invitar a tomar once, lo invité a tomar once y habló con los niños. Y cuando todos los hijos que estaban chicos en ese tiempo dijeron, sí, el papá, ahí él recién se enteró a que venía el padre y todo. Entonces partió este proyecto en familia. Vimos una familia que fue construyendo este proyecto diaconal juntos. Se trata de un proceso que debe estar marcado por la libertad, la sinceridad, y que si Dios quiere, culmina con la respuesta generosa de Él. Que luego nosotras y nuestros hijos acogemos cada día con alegría y acompañamos por amor. Somos las esposas, las testigos, que damos el primer sí. Luego en esta entrevista, como les decía con los hijos, les preguntó y ellos dijeron sí, sí, el papi sí. Y vino el acompañamiento del tiempo, de la formación inicial, de los estudios, las tareas de conocer el ministerio, lo que significaba todo esto. En cada etapa del discernimiento vamos apoyando, animando y rezando para que el proceso de estos frutos para el bien de la familia. Hay que abrirse a un discernimiento genuino y sincero, que este sea siempre abierto en cualquier etapa a la posibilidad de un sí y tal vez un no del candidato en este proceso formativo. A veces la falta de vocaciones en la iglesia presiona para apurar o para conseguir consentimientos, o el temor a defraudar a la comunidad van afectando la plena libertad para seguir o no el camino iniciado. La libertad y la búsqueda del bien para el matrimonio y para el servicio a la iglesia deben ser siempre cauteladas y promovidas. Aún así, no garantiza, pero contribuyen a que la iglesia cuente con diáconos que junto a sus esposas y como familia sean testimonio creíble para las comunidades donde su obispo los envía a servir. Y así, con el sacramento del orden, Dios imprime a nuestros esposos un carácter indeleble que los configura con Cristo siervo. Nosotras acompañamos de diversas maneras, con la oración, la contención, con la escucha, con nuestro estar al lado. Algunas optan por profundizar en la formación, algún servicio concreto o desarrollando uno de los diversos carismas para servir en la iglesia. Otras optarán por acompañar discretamente, con la presencia cercana a sus maridos, escuchando, cuidando, animando y rezando por ellos. Lo maravilloso es que estos dos sacramentos no compiten, sino que se enriquecen y se complementan. El amor matrimonial se convierte en una escuela de amor pastoral. El diácono ama a la iglesia como ha amado a su esposa. El matrimonio crece desde la intimidad de su hogar, reconociendo como un don inmerecido de Dios en esta vocación del esposo y padre de su familia. Y el ministerio diaconal se hace testimonio coherente para el pueblo de Dios del que forman parte. Ya. Estamos todos ahora en el árbol, por concluir este panel, compartiendo su valiosa experiencia pastoral y testimonial, su reflexión sobre el diaconado como matrimonio, padres y servidores, cierra absolutamente magistralmente el principio de presentación.
Bueno, bien, en este clima de comunión celebramos con alegría el lanzamiento de un documento que, como se ha dicho, se ha construido ciudadalmente y que se constituye en una buena noticia para la Iglesia. Por ello, con mucha esperanza, queremos hacer entrega de este texto al pueblo de Dios que me divide en Chile, representada hoy en sus pastores. Entonces, bien, vamos a ir entregando el documento a los señores obispos, yendo por las redes sociales. Recordarles que el material, bueno, puede ser certificado de ya la conferencia episcopal para que también puedan. Bien, ahí hacemos esta oración en gratitud por este tiempo que Dios nos regala, por los frutos también de este proceso que queremos llevar adelante como iglesia en Chile, y orando muy especialmente y cariñosamente también y agradecido por la vocación diaconal al servicio de la misión. Digamos todos, Dios y Padre nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu iglesia, para que desempeñen con humildad, alegría, fidelidad y el espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral, siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, que vino a servir y no a ser servido. Te pedimos por las familias de los diáconos mencionados, para que sean auténticas iglesias domésticas, según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, que de ellas surjan vocaciones matrimoniales, sacerdotales, diaconales y religiosas para tu iglesia. Virgen María, Madre de los consagrados y Reina de los apóstoles, ruega por los ministros del Señor. San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos, servidores del pueblo de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Quedar en paz.